Hola, los saludo con mucho gusto. Yo soy Edgar Fernando Cruz y esta vez tengo el orgullo, el placer de conversar con uno de los personajes icónicos en Mérida, Yucatán. Un hombre completo en las artes musicales. Completo es completo. Un hombre que escribe, que hace música, que canta, que toca instrumento, que es un maestro de canto, pero que además está en todo lo que se llama la industria discográfica, desde producir un sonido, grabar el sonido, editarlo y con ello generar una pieza musical. Ese es un arte aparte, muy, muy aparte de la ejecución musical. Así que estamos frente a un hombre muy, muy completo, amigo mío y muy querido y a quien admiro profundamente. Es Lázaro González. Lazarito, ¿cómo estás? Gracias, de verdad. Un placer conversar contigo. Hola, no, el placer y el honor es todo mío. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar acá en esta ventana que está ofreciendo el Palacio de la Música, así como lo que es el Centro Nacional de la Música Mexicana, y tener la oportunidad de estar aquí y compartir con un gran amigo y que además tener testigos de nuestra plática es un placer y un honor. Exacto, sí. No, pues muchas gracias, Lazarito. Fíjate, Lázaro, que voy a empezar por hacerte una confesión. Yo he estado muchos años en la industria de la música. Aprendí de uno de los grandes, observándolo, viéndolo, escuchándolo. Pero cuando te conocí grabando un programa de televisión, tú al frente de Yajalcaf cantando, después ya te conocí aquí como un productor musical y lo que haces en la mezcla y la grabación en directo ha sido para mí un maestro. Y te lo agradezco mucho, Lázaro. Un maestro. No. De verdad te lo digo y una admiración que te tengo por eso. Pero bueno, más allá Muchas gracias. No, y gracias a ti igual porque la oportunidad que hemos tenido, que me has dado, ¿no? De materializar proyectos muy bonitos, por ejemplo, acá, en esta misma sala, se han materializado ya bastantes producciones. Sí. Y una de ellas, ¿no? La primera, así se puede decir, ¿no? Las de Marta. La de Marta Lledó, el primer disco grabado aquí. El primer disco así oficialmente o formalmente grabado acá en el Palacio. Entonces eso es un gran honor. Oye, de veras es nuestro. Qué bueno que caes en esa cuenta. Lázaro, ¿llegaste de Cuba hace cuántos años? Pues justo ahora, el próximo año, en el 2026, son 20 años de venir a residir, ¿no? Sí, formalmente, sí. Porque desde antes, ya 2003, con el grupo Vocalité, hacíamos giras y veníamos constantemente, ¿no? Pero ya digamos allá a sentarme a residir y eso en el 2006, así que se van a cumplir ahora 20 años. Hago un paréntesis sobre Vocalité, con quien llegaste. Es un grupo que con la voz hace la instrumentación. Es un grupo básicamente vocal que no utiliza instrumentos. Ándale, sí, un cuarteto vocal a capela. Sí. ¿No? Que nos juntamos ahí, yo apenas acabando mis estudios por ahí universitarios, y se formó la agrupación Vocalité como en el 2008. Sí. En Cuba de por sí hay una tradición de grupos vocales a capela bastante buena. Y bueno, en ese momento incluso habíamos como 3 agrupaciones así. Quizás la de nosotros era lo particular que tenía, que éramos solo 4. Sí. Y entonces ya solo 4 y la sonoridad que se lograba. Y era todo más un espectáculo, ¿no? De animación con el público. Y entonces los 4, la sonoridad así como una orquesta sonaba. Entonces sí era un espectáculo bastante. Y viajamos muchísimo. O sea, desde que, incluso terminando yo así mis estudios y fuimos a Turquía, ¡hombre! Monte Carlo, ¡wow! A Sevilla, España, Bolivia. A Sevilla. Sí. Hicimos giras muy bonitas. Sí. E incluso estando acá en Yucatán, de aquí nos fuimos a Dubái. ¡Hombre! Y regresamos acá, sí. Es un proyecto muy importante en mi vida. Fue como comencé mi vida profesional y 7 años estuve con ellos. Estudiaste en La Habana y viviste en La Habana Vieja, ¿no? Ándale, sí, nací como por ahí era
justo el gran privilegio y el gran honor de haber nacido justo en el Paseo del Prado. Sí. Ahí sí. a unas cuadras. Hermosísima a unas avenida. cuadras de Prado y Neptuno, esa esquina tan inmortalizada por el cha-cha-cha. Y entonces, y ya después, como a los 10 años, me mudé muy cerca, a Centro Habana, ¿no? Centro Habana. Pero sí, siempre por ahí. ¿Y estudiaste en La Habana? ¿Qué estudiaste? Música, sí, bueno, se puede decir que desde chico estoy en contacto con la música, ¿no? Y además con muy buena música, con el trío de mi papá, que es fundador y director hasta nuestros días del trío Los Embajadores de Cuba, que es una de las instituciones musicales más... Sí, es una leyenda. Último, se puede decir, de los grandes tríos cubanos, que justamente el próximo año está por cumplir 60 años de haber sido creado, y posiblemente por acá los vamos a celebrar. Entonces, desde chico, con mi papá, o sea, todo el tiempo escuchando música, cantando desde muy chico con la guitarra. A veces tengo incluso, mi papá hacía grabaciones que nos hacía cuando éramos chicos, así en cassettes, ¿no? En los cassettes. Y impresionante. Yo me escucho desde chico, así tengo esas grabaciones y era una vitrola. ¿Qué cantidad de canciones me sabía, no? Y bueno, estoy ya, digamos, tengo esa estimulación muy temprana. Y ya después comencé a estudiar formalmente, ¿no? Como a los 10 años en todo, digamos, el sistema escolarizado de académico musical de Cuba, que es bastante, está muy formalizado y es súper, tiene un nivel muy alto, ¿no? Al menos en aquella época, ¿no? Y entonces ahí los estudié 4 años, o sea, el nivel elemental, 4 años de nivel medio, o sea, 8 años de guitarra clásica. Y ya después entonces la licenciatura, como hacía muchas también ya cosas, ya estaba vinculado, ya tenía mi estudio, ya producía, o sea, ya hacía, entonces como que ya sabía que dedicarme a la guitarra así clásica profesionalmente era algo que no iba a lograr hacer, porque para eso ya hay que sí que dedicarle la vida al instrumento. Así es. A nivel de instrumentista es una dedicación total. Sí. ¿No? Y entonces entré, ya de por sí cantaba en los coros, tenía muy buena voz, muy buena entonación y este tipo de cosas. Y entonces entré a la licenciatura, pero en canto. Entonces, y ahí fueron 6 años de licenciatura. 6 años. En canto, o sea. ¿Cuál es la formación básica de un trío cubano? Empezaste ahí naciste, ¿no? Esas son tus entrañas. ¿Cuál es la formación clásica de un trío cubano? Del trío cubano, bueno, es que si vamos a hablar de qué cosa es clásico, ajá, podríamos decir que lo clásico es como iniciaba el trío Matamoros, ¿no? Sí. O sea, quizás con una guitarra, un 3, dos guitarras, un 3 cubano. Y además, de cosa interesante también, a 2 voces. La trova tradicional, tanto en Cuba como acá, realmente comienza a 2 voces. Y es precioso, es un arte, incluso un arte que se puede perder si no se mantiene, porque el hacer la segunda voz a la línea de la lírica de la trova es una belleza que incluso casi puede ser otra canción. Sí, claro, más compleja que la primera voz. La primera, ¿no? Sí. Porque justo se intercambia entre la segunda y la tercera, ¿no? Sí. Entonces es toda una especialidad eso. Y así realmente el trío Matamoros cuando surge así para ese... En 1928, 1920 y tantos, ¿no? Justamente en el 25. Se están cumpliéndose 100 años. 100 años justamente de la creación, de la formación del trío Matamoros. Entonces... ya después sí se le fue incorporando algún instrumento de percusión, pero generalmente era así, la guaracha, la guitarra, el 3 y como dices, después incluso el mismo trío Matamoros, después se formó el conjunto Matamoros, ¿no? Cuando se le fueron incorporando ya los instrumentos de percusión, el bajo y eso, ¿no? Pero ya ahora, por ejemplo, mi papá cuando surge hace 60 años ya traía ya la influencia del trío mexicano.
Ah, ¿no? mira qué interesante, claro. De los requinto. panchos, del requinto, de los panchos, de los tres reyes. Sobre todo el trío de mi papá se caracterizó justamente por esta parte, como mismo los tres reyes con Gilberto Puente, del trío de los requintos virtuosos. O sea, ha tenido de los las introducciones son de los mágicas, más virtuosos del requinto en Cuba han estado en el trío de mi papá, entonces se caracterizó por eso, pero ella traía esta influencia de las tres voces armónicas, del bolero, quizás el bolero ya, como se dice, del centro de México, ¿no? Ya ni siquiera el bolero tradicional cubano o el bolero yucateco, sino este bolero más lento, más cercano a la balada, ¿no? Con las tres voces y entonces, o sea, digamos, por eso como que los mismos tríos han tenido sus evoluciones. Sus evoluciones. ¿No? ¿no? Evoluciones y para muchos involuciones. Y para muchos involuciones. Muchas veces yo lo digo, incluso cuando a los alumnos les voy a decir que aprendan, por ejemplo, que alguna canción, por ejemplo, de trova yucateca, yo les digo, traten de no buscar versiones de trío, porque justamente al ser tres voces que tienen que armonizar, primeramente la voz prima es bastante aguda, ¿no? A pesar de ser una voz masculina, porque hay que ponerle dos voces masculinas más debajo, entonces es bastante aguda y hay que sacrificar un poco para poner tres voces así, que no sean en paralelo y eso. La riqueza melódica que tiene la trova tradicional, donde sube y hace muchos arpegios y baja, o sea, muchas veces el trío la sacrifica. Igual sacrifica el fraseo, porque son tres que se tienen que poner de acuerdo para hacer los tres lo mismo. Entonces, de alguna manera, esa libertad que tiene la melodía, el trío de alguna manera se ve obligado a sacrificar muchas de esas cosas. Entonces, no, es otro concepto, es otra estética, es otra sonoridad y muy bella, ¿no? Sí, cómo no. Pero bueno, entonces en Cuba, ya regresando al punto, yo por ejemplo estuve en ese intermedio, antes de venir a residir acá, estuve como un año con mi papá. Con el trío también de mi papá. Y entonces es muy común, por ejemplo, en los tríos cubanos también tener la guitarra, el requinto y que la voz prima toque, por ejemplo, las maracas o el bongo. Sí. ¿No? Y eso le da ya un sabor, porque entonces tienes ahí la guitarra acompañante, el bajeo, ¿no? De eso, el requinto sí, lo latiniza muchísimo, ¿no? Y entonces ahí cálido, el bongo con su campanita. Sí, muy cálido, sí. Entonces, y aquello, aunque son solo tres, suenan prácticamente como un conjunto, ¿no? Sí. Entonces, y de pronto para otras canciones, por ejemplo, se toma por ejemplo, mi papá, el trío de mi papá era muy también característico, las doble cuerdas que se le llama. O sea, que al requinto se le hace con la otra guitarra una segunda voz. Y van haciendo doble cuerdas. Claro, sí. Si pueden, yo ahorita justamente por los 60 años del trío de mi papá, estoy rescatando esas grabaciones que tengo en LP, muchas de esas grabaciones históricas, y las estoy reeditando, ¿no? De hecho, apenas acabo de estrenar hace unos días. El sábado se cumplió, hace 3 días, mi papá cumplió años. Y estuvo por acá, que ya está entre nosotros igual, Bebo Cárdenas. Sí, vi algunas fotos con él. La última voz de los Tres Reyes, justamente. Los últimos 15 años estuvo con los Tres Reyes. Y él inició su carrera en el trío de mi papá. Justamente, estuvo con ellos como 7 años, ¿no? Y lo conocía yo desde muy chiquitín, ¿no? Sí. Desde el año como 83, o sea, no recuerdo. Como el 80 y algo. Y hay una grabación que tenía mi papá en un cassette, de la única grabación que hubo con Roberto, así, de un viaje que hicieron a Costa Rica. Y ahí en una mañana rápido así, el mismo día que se iban, se juntaron y que prácticamente así en estéreo directo se hizo una grabación. Y ahí estaba ese cassette asentado con la voz prima de Roberto, y apenas lo acabo entonces en mi canal de YouTube, ALG Record Music. Ahí yo voy subiendo de todo tipo de cosas, de pero esas son joyas, las joyas encontradas, claro. Entonces, son tesoros, sí. Y de igual manera ahí en la página web que tengo, lazaro-mediogonzalez.com, tiene ahí varias pestañas de todas estas cosas que hago, y hay una que especialmente dedicada al trío Los Embajadores. Y entonces ahí si pueden, ahí va a ir apareciendo eventualmente todo lo que vayamos rescatando, porque hay grabaciones
hermosas de esa época, justamente de que surge el trío Los Embajadores, con esta influencia, y las introducciones y los puentes de los requintos son joyas, ¿no? Así como la de los Tres Reyes con Gilberto Puente, eran obras de arte, sí. cada introducción, ¿no? No, y gran guitarrista, Gilberto Puente. Es un placer escucharte, Lázaro, y hago otro paréntesis para decirle al público que además, así como están oyendo a Lázaro, que en realidad es una clase, porque fíjate, una pregunta nos llevaste a hablar de la historia de los tríos cubanos. Tiene un programa de radio todos los domingos al amanecer, lo cual es una agasajo. Qué bien que sí, es una oportunidad. De una vez, sí. Sí, recientemente ahí Jorge Buenfil, que está ahí igual. Nuestro gran amigo. Gran amigo, trabajando ahí con de cerca ahí con Radio, con Grupo Imer, con Radio Yucatán FM. Y me hizo a mí y le hizo al equipo igual de Radio Yucatán esa propuesta de tener como un espacio, ¿no? Radiofónico. Sí. Y ahí estoy justamente, como que de estos temas soy maestro por instinto, ¿no? Sí. Entonces. Oye, por necesidad. No, pero igual creo que la pedagogía y eso es como una necesidad, pero esa necesidad que tienes de transmitir. De transmitir lo que sabes, ¿no? Y además de adaptarlo al que te escucha, ¿no? ¿Cómo no? Que en tu cabeza puedas tener cosas muy complejas, como hacerlo ameno, digerible, y que todo el mundo lo comprenda y que sea placentero, ¿no? Y entonces, ahí estamos apenas ahorita en la mañana, es domingo en la madrugada, 7:30 de la mañana, sale el programa, ahí le puse un buchito caribeño, ¿no? Sí. Como en el Cuba le decimos el buchito a ese tacita de café, ¿no? La grequita de café ahí concentrado. Entonces, o también un buche de ron, ¿no? Entonces, que la palabra buchito en Cuba es muy... Y bueno, caribeño, porque ahí estamos hablando justamente del Caribe, la música del Caribe, ¿no? Que Yucatán está integrado perfectamente, pero bueno, abarca, imagínate, Veracruz también, con los puertos, ¿no? Casi todos los puertos, ¿no? De acá Sí, en realidad es una... De Cuba, Venezuela, Colombia, Entonces, es como una zona que tiene una identidad musical muy, muy propia, ¿no? Y que se comunicó maravillosamente a través de los barcos, a través del ir y venir de instrumentos, de la migración misma. Interacción ahí, y fue todo eso, y todos los ritmos musicales fueron y vinieron y se retroalimentaron. Entonces es... Sí, en realidad es una región, es una sola nación musical. Esa es la verdad, ¿no? Lázaro, y en todas estas facetas que tienes, ¿en cuál te sientes que dices, aquí está Lázaro realmente? Porque son muchas facetas, la de maestro, la de locutor, la de productor musical, la de grabador, ingeniero, cantante, músico. Difícil. Sí, a veces, y es una decisión, ¿no? Que tienes que tomar. Justo también, y digo, creo que son de esas cosas que se dan, que se unen las casualidades, como dicen, ¿no? Estoy cumpliendo también 50 años de vida, ¿no? Es ahí como que está en ese punto donde uno dice, ¿qué has hecho? ¿Para dónde vas? Como dicen, si llegas a la edad que representas, ya le sigues. Así me dicen habitualmente. Entonces, ese momento donde se hacen esas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué vienes haciendo? ¿Está bien el camino? Sí, lo cambias, lo varías, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Pues está esa frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, como decía, la parte, por ejemplo, de vocalista, ya que hablas de la historia también, yo llegué en enero de 2006 y ya en febrero tuve mi primera presentación con Yajalcap. Siempre has estado en la agrupación. Con el grupo Yajalcap, así fue, como dice, llegar al lugar indicado en el momento indicado, ¿no? Sí. El vocalista en ese momento era Adalberto Pinzón. Sí, cómo no. Y sí, gran amigo, claro, igual, como coincidió que él ya estaba en ese momento también como que buscando solista, ¿no? Otros caminos y eso. Y llegué así, entonces justamente fue así como que, sí, tú vienes de Cuba, no sé qué, te sabes Son de la Loma, te sabes Lágrimas Negras. Hombre. Pues sí, vamos. El repertorio clásico, básico, claro. Sí, justo 17 de febrero de 2006 tuve la primera presentación con Yajalcap. Y de ahí hasta acá, hasta nuestros días, ¿no? Y ese ha sido igual un gran honor. O sea, en una agrupación que va próximo a cumplir 50 años, ¿no? De haber sido fundada por el maestro Ricardo Vega, que además cultiva la trova yucateca, la trova cubana, el son cubano, ¿no? Entonces es algo que, digamos, corre por mis venas. ¿Cómo no? Fíjate que me tocó grabar Yajalcap
como por 2003, 2004 con Canal 22, que veníamos con el maestro Manzanero, y estaba Adalberto. Estaba Adalberto como vocalista. Ahí está la grabación, creo que está inclusive en YouTube. En YouTube, sí. Y luego, años después, yo creo que sería como 2012, 13 o 14 por allá, grabamos contigo. Aquella vez lo hicimos en la hacienda Escanantún y luego grabamos contigo en la Escuela de la Música. Mejorada. Aquí en Mejorada. Y ya eras tú el vocalista. Me tocó grabar a los dos grupos. Claro, sí, justo llegando además, igual el maestro Ricardo era director justamente del Centro Cultural Mejorada. Sí. Y comencé a dar clases ahí, ¿no? Sí. De ahí de canto popular y es un proyecto muy bonito también que después se materializó un poco en la escuela de trova, de la Escuela de Música Popular y Trova Yucateca. Sí. ¿No? Ahí se formaron en ese proyecto muchos muchachos que hoy en día viven de la música gracias a esa formación ahí. Ahora incluso apenas la Universidad de las Artes abre su sección, digamos, la carrera de artes musicales tiene su parte para música popular también, ¿no? Lo cual es muy bueno. Sí. Y ahí ahora también estoy también ya, digamos, aportando. Igual desde que llegué el 2006 comencé también a trabajar en en aquel momento la ESAI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que también era un proyecto que comenzaba, apenas tenía 2 años, ¿no? Y en ese momento yo ya, por suerte, había, digamos, terminado mis estudios de licenciatura y llegó en aquel momento a encontrar músicos con estudios de licenciatura, ¿no? Para poder dar clases en una universidad era fácil. No era fácil. No era fácil. Ya en este momento ya son 20 años de la escuela, ¿no? Sí. Ya hay muchos licenciados en música. No, ya cualquiera lee música. Pero en aquel momento, entonces, igual, como dice, llegué a un momento oportuno. bueno, y comencé y ahí he tenido igual una experiencia muy bonita donde he podido desarrollar Pero fíjate que qué interesante. Este perfil pedagógico, ¿no? Con muchísimas generaciones. Haciendo también igual allí no, quizás, por ejemplo, hace unos días estoy llegando de la Ciudad de México con el proyecto de una ópera, ¿no? Del maestro compositor yucateco Germán Romero, dirigida por Raquel Araujo, ahí entre los dos y Sacil Sánchez escribieron el texto en lengua maya, o sea, ópera además contemporánea. ¿Y tienes un personaje música, ahí? Ajá, y ahí actúo y canto. Wow. Y entonces ha sido también otra experiencia. Bueno, eso estudié, porque cuando estudias en los conservatorios de música, lo que estudias es canto de ópera, canto clásico, ¿no? Pero nunca lo ejercí de alguna manera, ¿no? Pero bueno, aquí he tenido la oportunidad de... es el reto, sí. De rescatar aquello, esta técnica. Ha sido una experiencia muy, muy rica, que digamos rompe igual la rutina de lo que hago cotidianamente. Pero además con el maestro Germán Romero, yo igual ahí en la Escuela Superior, en la Universidad de las Artes en este momento, llevo su metodología, o sea, un curso que él es un gran pedagogo, ¿no? Y hizo una recopilación de casi toda la tradición pedagógica hasta nuestros días, y la materializó en un curso que se llama Formar el Oído, y ese curso lo di yo en la universidad, lo doy, ¿no? En la Universidad de las Artes, que es una manera además muy novedosa de ver también la pedagogía musical, muy diferente incluso a la manera en la que a mí me formaron, ¿no? Mucho más rica, mucho más integral, mucho más amplia. Y entonces ahí he tenido también un gran, en este caso, tengo varias generaciones que con mucho cariño, ¿no? Recuerdan las clases, ¿no? Pero bueno, como decía, que te digo, son muchas aristas y es difícil en poco tiempo resumirla. Pero empecé con Jazz al Cap y entonces he tenido la oportunidad con Jazz al Cap de recorrer el país, de estar en escenarios importantes de aquí del estado y del resto del país. A veces incluso no he ido a giras internacionales por problemas de visa, incluso también cuando en Estados Unidos y todas esas cuestiones, ¿no? Pero, o sea, el placer de pararte en el escenario a cantar ante el público, eso es algo que no tiene. Es inigualable. Es inigualable, ¿no? Sí. Pero también el placer de estar frente a un salón de clase compartiendo conocimiento es un placer inigualable. Y el otro, que es el de materializar música, ¿no? Ahí, desde cero, irla gestando. Ahí en la página web, como decía, van a poder, hace poco también hice como un resumen de estos 20 años que llevo acá.
Y son casi 30 discos que ya he, digamos, materializado con diferentes facetas, a veces como intérprete, a veces como productor. Los de Yajalcá, por ejemplo, ya son como 10, ¿no? Sí. Que hemos hecho también acompañando a Jesús Armando, a Eduardo Vázquez. Sí, sí. Y ahí son producciones que he hecho, ¿no? En el estudio de producciones de discos completos, digamos así, de discos completos son casi 30. Ahí ponle todas las demás que son a veces sencillos, a veces grabaciones que no llegan a formalizarse y a publicarse, ¿no? Pero sí ha sido un trabajo. Y bueno, últimamente, desde el año pasado, antepasado, con la Orquesta Típica Yucalpetén, son como 8 discos. Sí, así es. Entre conciertos en vivo que se han hecho, sí. El que hicimos juntos con Rodrigo de la Cadena. Sí. Y ahorita estoy acabando uno con Jesús Armando, con Javier Alcalá, sí. Que todavía están ahí en proceso. El de Buenfil, que es hermoso. De Jorge Buenfil, del sí. concierto de sus 50 años de trayectoria. Sí. Con Jorge Buenfil también estoy haciendo una labor ahí igual de recopilación de su música y de subirlas a plataforma, porque tiene una cantera ahí de música, Jorge Buenfil, de la trova yucateca contemporánea, o sea, porque si hay alguien que trae esa tradición y la conserva y la eleva y la trae a nuestros tiempos y le da otra visión y es la tradición de la trova yucateca que no muere, que sigue ahí viva en muchos otros, ¿no? A veces pasa con esos movimientos que si se ponen en un pedestal, a veces se enquilosan y entonces no evolucionan. Y cuando las cosas no evolucionan, mueren. Si algo ha pasado y por eso la trova cubana se mantiene hasta... Es que es eso. O sea, se ha reconocido como un movimiento que evoluciona, pasa por diferentes etapas, por diferentes influencias y sigue hasta nuestros días, ¿no? Y el gran movimiento de la nueva trova, cuánto no nos dio, ¿no? Claro. Y no deja de ser la misma línea, la misma evolución, ¿no? Oye, Lázaro, pues un privilegio platicar contigo. Se me quedan muchísimas cosas de todo lo que has dicho. Voy agarrando, ahorita abro ese cajón y mejor no, porque nos va a llevar a otro lado. En fin, yo creo que hay que hacer otra conversación porque me queda hablar contigo de las influencias que ha tenido la música cubana y cómo las transmite. Pero me quedo con una cosa. Yo creo que tú eres un auténtico trovador en el sentido estricto de la palabra. Si pensamos en esos trovadores medievales que iban de feudo en feudo, llevando información de un lado a otro y llevando una música y contagiándose de otra para llevarlo a otro lado. La comunicación y la escuela que tienes de Cuba con todas las influencias que tienen y con la yucateca, con todo lo que significa la historia de la música yucateca y su profunda raíz, con tu presencia aquí, has generado, no tengo la menor duda, has generado a un grupo de estudiantes muy ricos, muy enriquecidos y con gran dotación que quizá no hubieran podido tener de otra manera. Entonces, creo que eres un auténtico trovador. Y hay que seguir hablando de música, claro, con mucho, mi querido Lázaro. Me emociona muchísimo estar contigo. De verdad, de oírte hablar con esa vehemencia, con esa pasión que debemos tener por el arte y por la cultura. No, gracias. Ha sido así. Son de esos azares del destino felices, ¿no? Y qué bueno. Y hay mucho todavía hay muchísimo que dar. Ya próximamente voy a empezar incluso justamente por esta sed. Sí. Hacer contenido. O sea, siento que todavía hay mucho que necesito aportar, ¿no? De mi propio enfoque, de mi propia visión, de esa síntesis que vas haciendo ya después de muchos años. De la experiencia, ¿no? Y como que te das cuenta de que tienes quizás algo diferente que decir. No vas a inventar el agua tibia, como se dice en Cuba, ¿no? Pero quizás hablar de los mismos temas con tu propio enfoque, con tu propia manera, que puede ser interesante. No estoy diciendo que sea la verdad absoluta no existe, ¿no? Pero al menos una visión, una visión, mi propio, y lo que aporte a cualquiera hacerse su propia verdad, ¿no? Al final es lo que hacemos, tomar verdades relativas y tratar de crearnos una imagen o una cierta certeza de lo que puede ser. Te agradezco mucho, Lázaro. Queda esto para siempre. Aquí está grabado un gran momento contigo y ojalá que el público lo disfrute. Muchas gracias, Lázaro. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Renacimiento Maya,
Gobierno del Estado 2024-2030.